Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, Olo Batalá, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo, donde en este caso estaríamos tocando el tema de Ña Pilar Fresneda. Empezando, ¿qué podemos contar de su historia? Una alacba de procedencia arara que se le asienta en Matanzas, aunque recientes investigaciones de la doctora Luisa Martínez O'Farrill dan fe que nació en lo que hoy se conoce como El Cotorro, en la ciudad de La Habana. En aquella provincia tuvo un cabildo arara en Matanzas y allí aprendió notables prácticas africanas por parte de Ña Filomena Aloshure y Romualda Doneto, que eran hijas de Afara, el Eguá Arara, también de su madre Ña Francisca Eleguasi Pesicoque. Cuando asentaba Babalúa y esta Babaloriza, que fue por lo que se caracterizó en vida, no hacía Ita, sino que ese día bajaba el Oricha por alguno de sus caballos y estos hacían los vaticinios en las ceremonias del Iguodú. El Oriatelocumi no participaba hasta cierto punto, luego salía Ña Pilar y sus ahijados continuaban con las celosas y perseverantes ceremonias que hasta el día de hoy se llegan a practicar cuando se asienta directo, cosa que nos da un tema de demasiada controversia. Años después aquí reaparece otra adaptación a partir de Obara. Fue la propia Pilar quien introdujo la presencia de los ahuoses en el Ita cuando sus hijos Bartolo primeramente y Víctor después se hacen ahuoses. Esta modificación quedó establecida hasta el día de hoy, tanto así que de ahí surgen demasiadas cosas que vemos hoy en día. Ahora, los habaneros consagrados en la regla arara debían de presentarse ante los tambores del mismo nombre que estaban en Matanzas. Esto se volvió muy complicado por la distancia entre una tierra y la otra. Entonces Pilar mandó a construir un juego de tambores, los que se juramentaron en Matanzas, y luego los trajo para La Habana. Una de las grandes proezas y más remarcadas de esta Ialoricha es el caso de Margot Ponce Urgate, la que en 1905 hace Yemayá, y fue Babalúa quien se presentó en el asiento para exigir una cabeza que era suya. Hubo que salir en busca de la única persona que era capaz de resolver este conflicto, Ña Pilar Fresneda, la que se ocupó debidamente y puso al Oricha de las enfermedades donde tocaba. A partir de ahí, de aquel entonces, el hecho fue que ella fue la madrina y a su ahijada la conoceríamos por Margot Salazar. Ahora, algo más que podemos recalcar es que en la rama de Pilar hay que hacer Evo del año, algo ya en desuso, de lo contrario no se puede consagrar a nada. Fue muy coherente en la realización del culto a su adorado Oricha con sus ahijados que recorrían hospitales para socorrer a los que necesitaban ayuda, es decir que fue muy bondadoso. Los muchos ahijados que consagró como el abuelo Víctor Gómez, Taurina Montalvo, Severiana Torres Martínez, entre otros, más los descendientes, cuidaron y cuidan con celo su legado y sus prácticas. Si hubo Ialocha en La Habana que fue autoridad en conocimiento de esta Oricha, fue Ña Pilar Fresneda. Vale, hasta aquí dejamos el videotema de hoy, como siempre recordándoles los antecedentes que se vivieron desde un inicio que llega la religión a Cuba y cómo se va implantando por grandes mujeres, por grandes obasas, por grandes alacbas, gracias a las que hoy por hoy tenemos la dicha de llevar nuestra religión. Y estudiando todas estas historias nos damos cuenta y coherencia de por qué han pasado varias cosas que hoy en día no hemos sabido manejar, porque lo tomamos mucho a conveniencia o porque así nos lo cuentan, pero quien no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, Olo Batalá, y si les ha gustado este video, suscríbanse al canal de YouTube Iraguaragua Ocha o a la página de Facebook Iraguaragua. Compártanlo y dejen sus comentarios. Yo me despido, vivan en Iré, no caminen en Osogbo. Hasta luego.